Buenos días, muchas gracias. Primero que nada a las autoridades de la UAPA, y es un honor para mí estar aquí compartiendo la experiencia del Instituto Geográfico Nacional con los estudiantes y con el público en general sobre este interesante tema. Nosotros lo que vamos a conversar hoy es un poco sobre lo que es el papel del Instituto Geográfico Nacional de reciente creación en la República Dominicana. Tenemos al día de hoy 1 año y medio de creado. Entonces vamos a hacer una exposición sobre eso y hablar un poquito sobre una de las responsabilidades que la ley nos manda, la ley 208-14, que es la que crea el Instituto Geográfico Nacional, que es la coordinación y creación de la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana. Antes que nada, a modo de contextualizar lo que voy a decir, le tengo que decir que comenzamos a crear el Instituto Geográfico Nacional en enero del 2016, un año electoral, y a mitad del año hubo cambio de autoridades. O sea que tuvimos que volver a hablar con las nuevas autoridades de qué era el Instituto Geográfico Nacional. Cuando me dijeron que yo iba a dirigir el Instituto Geográfico Nacional, pregunté que dónde estaba, y me dijeron que no estaba en ningún lado, que yo tenía que crearlo. Entonces comencé a buscar el manual de cómo se crea una institución del Estado. Tampoco lo encontré. Al día de hoy hemos creado el Instituto Geográfico Nacional y estamos enfrentando, como me dijo el colega de Puerto Rico esta mañana, el desafío. Y encantador además. Me gusta. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional tiene el nombre de José Joaquín Hungría Morel, una gloria, un investigador, un hombre que dedicó su vida a la investigación en el campo de la geografía en la República Dominicana. Esa ley que crea el Instituto Geográfico Nacional es precisamente la 208-14 a la que me referí, y fue promulgada el 24 de junio del 2014. ¿Cuál es la razón de ser del Instituto Geográfico Nacional? Es el organismo rector de la geografía, la cartografía y la geodesia en la República Dominicana. Es bueno que se sepa que creo que era el único país de América Latina que no tenía un Instituto Geográfico Nacional. Y cuando me metí de lleno en este tema, la primera pregunta que me hice fue que cómo era que se hacía la planificación sin un Instituto Geográfico Nacional en la República Dominicana. Yo venía de dirigir proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Y bueno, entonces me di cuenta que teníamos un bonito desafío, un buen desafío, y no es casual que el Instituto Geográfico Nacional, el legislador lo haya puesto adscrito, aunque autónomo, pero adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea que en el marco de lo que fueron las reformas del Estado a partir del 2006 y después de votada la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, una de las herramientas esenciales para la implementación y operatividad de la Estrategia Nacional de Desarrollo es precisamente el Instituto Geográfico Nacional, junto con la ley de ordenamiento y desarrollo territorial que esperamos que este año sea aprobada en el Congreso Nacional. Bien, como organismo rector centraliza la actual dispersión en la generación y creación de información oficial.
Obviamente, al no existir un Instituto Geográfico Nacional, la información geográfica está dispersa. Está dispersa y uno de los retos es precisamente centralizar esa información y coordinar, normatizar el uso de esa información. Y somos los responsables de reglamentar, sistematizar, producir, controlar y garantizar su veracidad y exactitud. El objetivo, conseguir la unificación de métodos y normas técnicas. Precisamente los colegas que me precedieron se refirieron a eso, a normas. Entonces, conversando precisamente con alguien, me dijo, hasta que no comiencen a crear normas, no son rectores. Entonces, ya comenzamos a crear por lo menos la primera norma, que es el perfil dominicano de metadatos, que es del que hablaremos más adelante. Regular y supervisar publicaciones que se realicen, circulen o se exhiban en el país y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas internacionales. Vale decir que además de tener la dirección del Instituto Geográfico Nacional, también tenemos la presidencia de la sección dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un soporte fundamental en lo que es toda la temática, porque el IPGH es una institución de casi 100 años de fundada y es una institución sólida en América. Entonces, la misión del IPGH sigue siendo satisfacer la necesidad de organismos públicos y privados. Es un órgano que da servicio, llamado a dar servicios transversales a las sectoriales en el Estado Dominicano, al público en general, academia y sector privado. Satisfacer en el ámbito científico, educacional y técnico y disponer de datos geoespaciales necesarios para la explotación de recursos naturales y para la protección del medio ambiente. A la colega de Colombia tiene que actualizar el listado de las instituciones que generan información geoespacial porque no puso el instituto, obviamente. Por eso yo estoy aquí hablando del instituto. Me doy cuenta que tengo que hablar más del instituto. Bien. La naturaleza del instituto, organismo público descentralizado no financiero, con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, personalidad jurídica propia, capacidad plena de obrar para cumplir sus obligaciones. O sea, somos una institución del Estado, como dije, adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Cuáles son nuestras competencias? Formulación de las políticas y acciones en las áreas de geografía, cartografía y geodesia y sus aplicaciones. O sea, las competencias son planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución, aprobación y control de las actividades encaminadas a la elaboración de la cartografía nacional, al archivo de datos geográficos del país y el levantamiento cartográfico. Yo digo, y nos hemos planteado para los próximos 5 años que vamos a estar bien ocupados, que los retos a nivel macro serían la actualización de la cartografía base de la República Dominicana, tener 2 o 3 instituciones integradas en una infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana, tener el reglamento terminado para lo que resta de este año, que eso fue otro desafío del año pasado, pero nadie nos hizo caso, ingeniero. Y el nomenclator, la toponimia, o sea, los nombres, hacer el nomenclator de la República Dominicana. Para eso ya estamos trabajando, buscando fondos y trabajando de cerca con lo que es la infraestructura del 911, que van a ser los beneficiarios directos del nomenclator. Bien. Siguiendo hablando de las funciones, otra de ellas es establecer políticas generales, fortalecimiento, protección y desarrollo de áreas geográficas, cartográficas y geodésicas,
Conocer y remitir al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación de la ley, que es lo que estamos conversando ahora mismo. Coordinar la ejecución de las normas y las obligaciones nacionales e internacionales. Ceñirnos a los estándares internacionales en todos los ámbitos de lo que es la geografía, la cartografía y la geodesia y la infraestructura de datos espaciales. Elaborar, regular y proveer la información geográfica, cartográfica y básica digital de la República Dominicana y aquella que sea necesaria para los trabajos en el área catastral y ambiental. Disponer de la planificación de las actividades geográficas y cartográficas del país y llevarlas a conocimiento de los organismos interesados. En cuanto a la cartografía nacional y archivo de datos geográficos, la regulación, preparación y edición del mismo. Estamos trabajando ya en lo que es el archivo de datos geográficos de la República Dominicana, tratando de coordinar y concentrar en el instituto lo que es los datos de cada una de las instituciones para comenzar a trabajar en ese archivo. Establecer los nombres geográficos y toponímicos o topónimos, a excepción de los casos en los que son establecidos por la ley, porque hay una parte de lo que es la toponimia y los nombres de establecimiento de normas geográficos que es exclusiva del Congreso Nacional, aunque la ley nos faculta a ser asesores del Congreso en ese tema para el trabajo de los nombres geográficos. Elaborar y actualizar el mapa oficial de la República Dominicana. Publicar y difundir productos geográficos, cartográficos y geodésicos. Esto en coordinación directa con el Ministerio de Educación. Gestionar la información geográfica y la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana. Y aprobar las publicaciones geográficas y cartográficas oficiales, autorizar la publicación de mapas que contengan límites políticos, administrativos y las informaciones toponímicas. Colaborar con órganos de la administración pública, con las competencias en el ámbito cartográfico y llevar a cabo coordinación y cooperación con los gobiernos municipales. Para eso tenemos que coordinar con la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y con FEDOMO y con la Liga Municipal Dominicana. Apoyar organismos públicos en el uso de información geográfica para fines de regionalización de políticas públicas. Emitir informes consultivos para la toma de decisiones sobre políticas públicas aplicables a los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Elaborar estudios, emitir informes o formular sugerencias en el ámbito de sus funciones destinados a los diferentes niveles del Estado a iniciativa propia o de los interesados. También debemos coordinar, la ley nos manda a coordinar el Sistema Geodésico Nacional, que actualmente lo coordina la Suprema Corte de Justicia, disponer de la planificación de las actividades geodésicas del país y llevarlas a conocimiento de los organismos interesados. En el desarrollo de las actuaciones dirigidas a proporcionar asesoría científica y técnica a instituciones de investigación, enseñanza de servicios públicos y privados que así lo soliciten. Diseñar, supervisar y ejecutar programas de investigación, de innovación y de información científica y técnica en los ámbitos propios de su actuación, por sí solo o en colaboración con entidades y organismos. Establecer y mantener relaciones con organismos oficiales y privados, nacionales e internacionales, celebrar convenios y de los datos que nosotros debemos producir en el instituto está la cartografía, las informaciones geográficas, las coordenadas, datos, información y resultados recogidos, obtenidos o establecidas mediante el servicio geodésico. Todos estos datos tienen carácter oficial y son obligatorios a partir de la emisión de la ley 208-14. La coordinación institucional que hacemos con el Ministerio de Defensa a través del cartográfico, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, el Congreso Nacional. Nosotros tenemos como consejo
el consejo que rige el instituto está presidido por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y está conformado por el ministro de Defensa, el de Hacienda, el canciller de la República y el ministro de Medio Ambiente. O sea que es un consejo bien denso y donde están básicamente los tomadores de decisiones de la República Dominicana. Entonces, una parte importante de la que queremos hablar en los 4 minutos que nos quedan es precisamente de la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana y el mandato de la ley al Instituto Geográfico Nacional. Nosotros precisamente queremos destacar este tema específicamente porque en la construcción de una institución como es el Instituto Geográfico, una parte esencial y que nos da todas las herramientas para la construcción de una institución de esta naturaleza es precisamente una infraestructura de datos espaciales. ¿Por qué? Porque la infraestructura de datos espaciales lo que hace es que interconecta a todas las instituciones que elaboran y tienen información geográfica. Pero para que haya interoperabilidad técnica entre esas instituciones en una red de datos, tiene que haber interoperabilidad humana primero, que es toda la coordinación y todo el convencimiento que nosotros debemos hacer para que esas instituciones pongan al servicio de la ciudadanía abiertamente toda esa información. La ley nos manda específicamente a gestionar la información geográfica, la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana y sus aplicaciones, especialmente como una herramienta para el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos. Y ahí me paro. Este mandato de la ley nos abre las puertas para coordinar todo lo que es la información geográfica de la República Dominicana. Encontramos esa puerta abierta cuando se formó el Instituto Geográfico Nacional y esa puerta estaba abierta y nos invitaron inmediatamente a entrar en ella a través de la Comisión Nacional de Emergencia. La Comisión Nacional de Emergencia estaba esperando por horas que se creara el Instituto Geográfico Nacional. ¿Por qué? Porque esos dos términos de ordenamiento territorial y gestión de riesgos sí llama la atención política. Ese sí quita voto, pone voto. Entonces, nosotros, al entrar a la Comisión Nacional de Emergencia, encontramos que la Comisión Nacional de Emergencia tiene ya un trabajo realizado porque, primero, por decreto presidencial, ya se creó el equipo interinstitucional de gestión de información geoespacial, el IGEO. Entonces, nosotros, como director de la institución que se llama Instituto Geográfico Nacional, se nos iba a hacer sumamente difícil salir a decir que necesitábamos un equipo interinstitucional. Sin embargo, ya eso está, ya el presidente lo creó por decreto. Pero además, la Comisión Nacional de Emergencia ya tiene creado el SINI, el Sistema Integrado Nacional de Información Geográfica. No solamente que lo tiene integrado, sino que no es solamente el enunciado, sino que la Comisión Nacional de Emergencia ya puso en el Instituto Geográfico Nacional y en otras 3 instituciones los primeros nodos del SINI. Y esos primeros nodos del SINI, y además nos puso un nodo para manejar los metadatos. Entonces, ya concretamente comenzamos a construir la base de lo que es la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana. ¿Cuál es el reto ahora mismo? El reto ahora mismo es definir el perfil dominicano de metadatos.
ya hicimos un primer taller y estamos trabajando en una consultoría en ese sentido. Inmediatamente tengamos el lenguaje común para que todas las instituciones adopten eso, ese perfil dominicano de metadatos, eso nos va a convertir en el órgano rector del que habla la ley, porque esa va a ser la primera norma que nosotros vamos a sacar y que las instituciones del EIGEO, del equipo interinstitucional, tienen que adoptar para interoperar. O sea, con ese lenguaje, con ese perfil dominicano de metadatos, cuya base fundamental la encontramos en el IPGH y el Agustín Codazzi de Colombia, que fueron los que definieron el perfil latinoamericano de metadatos, ya tenemos una primera norma. Eso es muy importante y es un paso decisivo en lo que es la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana. Solamente, bueno, después respondo preguntas, pero nosotros tenemos este año y todos los años un congreso de geografía. Este año el congreso de geografía va a estar dedicado exclusivamente a la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana. 30 y 31 de agosto están todos invitados. Muchas gracias. Se me quedó la presentación entera, pero después hablamos de eso. Se la iré pasando así, ¿verdad? Ya ustedes van a tener la oportunidad de acercarse al ingeniero para hacerle las preguntas. Pero lo importante, yo traté de... perdón, que se me olvidaba. Traté de rescatar algunas de las cosas importantes que nos llaman la atención. Si se dan cuenta, han ido como en secuencia, ¿verdad? Holtinson hacía referencia a las normas que hacen falta y ella decía los equipos, la forma de trabajar y cómo nosotros debemos capacitarnos, que también lo hace referencia a Holtinson. Pero ya Alejandro nos dice que las normas se están creando para resolver ese problema, o sea que vamos avanzando. El Instituto Geográfico le da principal importancia a todo lo que es el aspecto de establecer normas y definir política para lo que son las instituciones que trabajan todo lo que son las informaciones relacionadas con la geografía de la República Dominicana. Naturalmente es un Benjamín del gobierno, ¿verdad? Así me dicen en todos los foros donde en América Latina, Benjamín. El Benjamín del gobierno, porque lamentablemente ahora que se está entendiendo la necesidad de crear esta institución en nuestro país, pero bueno, eso es un progreso. El ordenamiento territorial y de gestión de riesgo también implica un trabajo aunado con la Comisión, como decía Alejandro, Nacional de Emergencia. Y para ello, el reto de este instituto y bueno, del país como estamos hablando ya del Estado, es definir el perfil dominicano de metadatos, ¿verdad? Para poder empezar a estructurar una red que responda a las exigencias del proceso de trabajo nacional. Ahora le voy a dar la oportunidad a 3 preguntas. Si tienen más, como se le quedó lo de las redes de metadatos, ya Alejandro ahorita en el break va a poder responder alguna que otras de sus preguntas. ¿Allá? El señor de la gorra de los... No, allá, el que tiene la mano levantada, exacto. Eso fue que vi primero, lo siento. Mire, Alejandro. Buenas. Ya que la ley se basa en gestionar la información geográfica y la estructura de datos de la República Dominicana, ¿qué nos ofrece esta ley y qué papel juega en la agrimensura? Bueno, la creación del Instituto Geográfico Nacional, yo pienso, estoy convencido de que es una herramienta necesaria y muy esperada por todos los agrimensores. Los agrimensores deben estar entrando y saliendo diariamente del Instituto Geográfico Nacional porque nosotros somos unos servidores de ustedes. Ustedes, bueno, ya nosotros hemos hablado con Asodagrim, con Miguel y
tenemos que firmar un acuerdo, pero un instituto geográfico trabajando a plena capacidad debe ser uno de sus principales clientes el área de agrimensura. Bien, ¿alguien más? Acá. Saludos. La pregunta mía va dirigida a lo que se está hablando del libre acceso a la información, que es un punto clave. Ya usted dijo que se está trabajando para eso, para tener un servidor donde el público pueda acceder a la información por lo menos básica, de la información catastral, lo que es la información geoespacial o las imágenes. La pregunta es, ¿para qué tiempo está estipulado tener dicho servidor? Me río porque una vez leí una frase que dice: el dominicano es inmediatista, quiere el cielo y lo quiere ahora. Nosotros pensamos, y viendo la experiencia en América Latina, donde cada vez que voy a los foros, he ido a 4 o 5 foros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, precisamente, a las asambleas, los institutos que menos años tienen de fundado tienen 40, 50 años. Nosotros pensamos que una infraestructura de datos espaciales con datos abiertos, un esquema abierto, debería estar funcionando en los próximos 3 años. Vuelvo y repito, hay un tema crucial y encantador para mí, porque es un reto como académico, como creador de esta institución, que nosotros estamos empleados profundamente en la interoperabilidad humana. O sea, esa coordinación es la que estamos logrando, y es precisamente a través del tema de gestión de riesgos y de ordenamiento territorial, que es el tema por donde nos van a hacer caso. Entonces, yo pienso que estaría satisfecho si 4 o 5 instituciones en los próximos 3 años están ya interoperando. Pero vuelvo y te repito, yo no estoy hablando de poesía aquí, ya están instalados 4 nodos y hay un equipo interinstitucional trabajando en eso. O sea que pienso que en los próximos 3 años tendremos una infraestructura de datos espaciales. Como dije, el Congreso de este año va a ser dedicado a eso, para sensibilizar a todos los niveles de toma de decisión. Bien, muchas gracias a nuestro conferencista. Perdón. Disculpe. Permítame. Mire, el año pasado, el Congreso va a ser 30 y 31 de agosto en el Hotel Lina. Adelante le podemos decir. El año pasado a este Congreso, vino el director general de Geografía del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Ellos tienen 80 años de fundado. Y yo le pregunté, le hice esa pregunta. Y él me dijo: te aconsejo que ese sea el último tema en el que tú te metas. Porque el día que tú muevas unos límites de un municipio y le quites 50 votos a un diputado, él va a venir con 4 ametralladoras a jugar. Pero
No, y de votos. Pero fíjese, la respuesta real, y real se lo digo porque ya esta semana nos pidieron una opinión. En la Cámara de Diputados nos pidió una opinión sobre unos límites municipales en Monseñor Noel. Nosotros no decimos cómo van a ser los límites. La ley establece que asesoramos. El Congreso decide. Entonces, sí, nuestro trabajo es asesorar al Congreso. Y le digo que en este caso, lo que hicimos fue, ahora mismo lo estamos haciendo, como quien está manejando técnicamente lo de los límites municipales es la ONE. Entonces, le pedimos opinión a ellos, estamos esperando esa opinión para dar la nuestra y que el Congreso, con esos datos, tome su decisión.